experiencia en cadena y logística, gestión de operaciones y proyectos, emprendimiento y gestión de negocios, comercialización, mantenimiento industrial, nivel operativo, ejecutivo y directivo, en consultoría y asesorías. Adicionalmente, ha desarrollado labor en empresas manufactureras y de servicios nacionales e internacionales en entornos multiculturales. Sector de labor, automotriz, artes gráficas, tecnología militar, servicios logísticos, alimentos, aseo, cuidado personal, salud. Y dentro del esquema docente nos ha participado fuertemente en cursos de pregrado y posgrados. Es miembro de un grupo de investigación que creamos hace muchos años, un compañero que ya no nos acompaña a esta red, que es el profesor Oscar Vázquez Bernal, del Grupo Gesto Industriales EOCA de la UNAT. Entonces le damos la bienvenida y justamente con su taller relacionado con logística que tenemos que trabajar, que es logística al alcance de todos, el modelo escalable de operaciones para el manejo de flujo logístico RAT. Entonces, Julio, tenemos en estos momentos hasta las 12:30 hora de México, 1:30 nosotros. Esperamos un poquito antes, justamente para poder dar la punto a las charlas o preguntas que tengamos de parte de nuestros asistentes. Julio César, bienvenido a la charla y es todo suyo el auditorio. Doctor William, un gusto. Por favor, indíqueme que me escucha bien. Sí, señor, fuerte y claro. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a compartir nuestra presentación. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá, un honor poder acompañarlos. Mil gracias por la presentación. No me acordaba que había hecho tanta cosa, pero muy gentiles. Eh, voy No a suele colocar suceder. mi presentación. Sí, cierto. Por favor, indíqueme que están viendo mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, señor, sí, Vamos a Julio, sí compartir. se ve, perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, iniciemos con nuestro taller. ¿Cuál es la intención del taller? La intención es alejarnos un poco de este régimen académico y ponernos en situación práctica para entender de manera simple cómo podríamos darle acercamiento al tratamiento logístico en nuestras empresas. La intención de la charla mía es tanto llegar a personas que están pensando en montar su negocio, emprendedores que están iniciando su proceso o empresarios que ya han logrado pasar la fase de emprendimiento y están desarrollando pues ese escalamiento hacia un futuro promisorio en donde definitivamente esperemos su compañía sea una compañía grande y pueda desarrollar labores tanto nacionales como internacionales. En estas consideraciones, pues quiero agradecerles a los organizadores que hayan contado con nosotros y de verdad es un honor y un gusto poder estar aquí en el cuarto coloquio internacional interinstitucional y tercer encuentro de investigación de Redienco, red de la que sentimos mucho aprecio y agradecemos siempre todas estas invitaciones. Acá tienen mis datos, lo tienen tanto en código como en datos generales. Quedo a sus órdenes para cualquier sugerencia, comentario o necesidad que ustedes tengan a bien hacer desde nuestra universidad. Bueno, entremos un poco en materia. El taller lo vamos a desarrollar en tres estadios. El primero va a ser el de reconocimiento del modelo que vamos a utilizar para hacer esa revisión cercana y simple hacia lo que es el tratamiento logístico. Después vamos a entrar en una fase de diagnóstico de hallazgos en donde espero ustedes me acompañen en calidad de tallerista y compañeros que hacen parte del ejercicio en desarrollar la labor. Obviamente, si algunos no tienen la consideración de entenderse como miembros de empresas, son más académicos, por favor, ayúdenme con sus ejemplos, piensen que están en una compañía, la compañía de sus sueños, en donde hay problemas, donde hay situaciones, y hagamos los ejercicios de la manera que ustedes mejor lo puedan entender para que puedan reconocer la metodología que espero haga parte de su labor de aquí en adelante. Y después realizamos un poco las conclusiones que hayamos tenido del taller para que podamos entender hasta dónde puede llegar la metodología y cómo podemos reconocer algunas oportunidades que se dan en medio de nuestra labor.
Entonces, empecemos bajo estas consideraciones a pensar cuál es el propósito del taller. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros mejorar procesos logísticos de una manera simple, ¿sí? Que nos permita reflexionar sobre ellos, entenderlos, reconocerlo en lo que son sus micropartes y mejorarlas. Aquí vamos a tratar de generar una forma de cómo hacerlo. Y les quiero llevar a esta reflexión. Las MIPES en Latinoamérica, un término que quizás no se ha consolidado de manera amplia dentro de nuestra Latinoamérica, pero que representa las micro y pequeñas empresas, ese 90% de unidades empresariales en la LATAM, que hace que nuestros países vivan, que nuestras familias reconozcan el trabajo independiente como parte fundamental de su forma de vivir y que genere los beneficios y réditos del crecimiento estructural, industrial, comercial y de servicios que tenemos en toda nuestra Latinoamérica. Cuando hablo de 90, estoy hablando casi del 99% de unidades que se están dedicando en este tamaño a desarrollar nuestros países. Entonces, bajo esas consideraciones, sí existe siempre la motivación de crear nuevas formas de entender las cosas para poderlas llevar diluidas y muy cercanas a quien tiene el propósito de crecer. Entonces, bajo esas consideraciones, ha nacido un modelo que espero hacer de ustedes parte de su labor y que compromete años de trabajo para llegar al estadio en que se encuentra. Entonces, inicialmente quiero llevarlos a mirar qué es logística. Para algunas personas este término puede ser tan simple como su desarrollo profesional o su desarrollo empresarial. Para otras personas puede ser un término que se diluye entre una cantidad de cosas que nosotros entendemos, pero quizás no reconocemos en su totalidad. Entonces, hay un instituto en los Estados Unidos, es una entidad que se llama el Concilio de Profesionales de Supply Chain Management, que nos indica esta definición. Nos dice que la logística es parte de la cadena de suministro y que se encarga de desarrollar toda esa gestión eficiente de flujos de bienes, servicios e información. En la logística no tomamos ya los procesos discretos, que es de manejar uno a uno los productos, sino que cuando entendemos una condición de unidades, cantidad de unidades por tiempo, y le damos a eso velocidad, vamos a encontrar un flujo de bienes, servicios e información que corre a lo largo de nuestra compañía desde un punto de origen. Puede ser nuestro proveedor a nuestra empresa, puede ser de nuestro almacenamiento a producción, puede ser de producción a distribución o de distribución al cliente. Y de entendiendo ese cliente o ese consumidor, que la charla anterior nos hacía clara evidencia de lo que es nuestro consumidor, pues ese punto de consumo donde ese producto va a ser utilizado y va a cumplir esa opción de satisfacer esas necesidades que ese consumidor o cliente está utilizando. Obviamente, detrás de la logística existe optimización de procesos en la empresa, un proceso transversal que vamos a comentar ahorita con algún detalle, que nos permite desarrollar esa labor, una disciplina relativamente nueva que empieza su desarrollo después de posguerra, aunque nosotros estemos familiarizados con algo que se llama logística militar, que tiene milenios. La logística comercial, industrial, de servicios es algo que ponemos después de los 50, cuando todo este grupo de guerreros que tienen que volver a sus países a desarrollar su labor civil, pues tiene que tener una labor de participación dentro de la industria, comercio y servicios, y empieza a entender que lo que conocen como militar puede ser adaptado a lo, a lo civil, y esto genera toda una situación de estructuración transversal en empresas donde originalmente trabajaban de manera arriba abajo, en condiciones de silos, y veíamos una cantidad de departamentos que quizás no estaban entrelazados trabajando entre ellos. El propósito esencial de la logística siempre será satisfacer el consumidor. ¿Con quién? Con una entrega perfecta en donde el producto correcto esté en el lugar correcto, el momento correcto, al menor costo posible, y sobre todo que genere ese ciclo nuevo de adquisición, que es el que alimenta a las empresas para poder volver a trabajar el proceso y volver a regenerar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas dinámicas para llegar a ese consumidor con nuevas condiciones de servicio y nuevos productos que alimenten sus necesidades
y, por qué no decirlo, sus anhelos. Entonces, cuando uno pone esto en términos simples, la logística puede ser entendido como el flujo de agua que corre dentro de nuestros sistemas de acueductos. Tenemos un lago que se convierte en nuestro proveedor, los sistemas de tuberías que se convierten en nuestros sistemas de transporte y traslado de ese bien preciado que es el agua y llega a espacios de almacenamiento que sostienen ese producto mientras es en forma de oferta para alimentar una demanda. Un ejemplo simple, un lago, una planta de tratamiento donde podemos hacer procesos, entre comillas, de procesamiento y producción, ¿cierto? De esa nueva agua que filtrada terminará en manos de quién, de nuestros consumidores o clientes, ¿cierto? Dependiendo del espacio donde se encuentren dentro de la cadena de suministro, y será quien se satisfará ese producto que tenemos. Bajo la condición que presentamos aquí, que es la logística, pues la gestión de hacer llegar esa agua al lago, el agua a la planta de tratamiento, de la planta de tratamiento a la población en las cantidades, calidades y en el lugar y tiempos que requiere nuestro traslado de producto. Cuando ya entramos un poco a verificar lo que es la teoría misma y entramos a revisar los autores, en donde Porter, Barlow, Bowersox, Cooper, el concilio que referencié previamente nos ha dado líneas sobre el tema, pues podemos dividir esto en actores y en procesos. Y los procesos conectados por flujos. Entonces encontramos que los actores de la logística pueden ser de manera muy básica retratados por estas tres entidades: el proveedor, que ofrece todos los elementos que requiere la empresa para realizar su labor y poder ofrecer un producto o servicio al cliente. En este caso y en el ejercicio anterior vemos que el proveedor sería el lago, la empresa la planta de tratamiento y el cliente la población. Y para las condiciones de cualquier tratamiento de empresa, pues vamos a entender que nuestro proveedor de materias primas, de insumos, la empresa donde nos encontramos desarrollando nuestra labor, y ese que está adelante a quien le servimos o a quien le ponemos nuestro producto y se convierte en nuestro objetivo, pues será el cliente. Ahora, bajo esa estructura podemos mirar a la empresa y al interior de la empresa podemos ver cómo ésta se encuentra eh, en, en, condiciones transversales, eh, organizada por diferentes procesos que hacen parte de lo que son esa labor logística. Entonces tenemos el aprovisionamiento, donde vamos a tener la compra y el almacenamiento de los insumos que vamos a utilizar en caso de que sea una planta manufacturera, la parte donde vamos a tener la producción, en donde vamos a desarrollar todos los procesos que requieren generar el producto terminado, y esta distribución física que se va a encargar de generar todas las dinámicas para que el producto terminado esté en la cantidad, calidad y en condiciones que requiere ese cliente para después transportarle y llevarle lo que requiere. También tendremos todo lo que tiene que ver con esas consideraciones de servicio al cliente, en donde recibimos la información de ese cliente, recibimos todo lo que son sus consideraciones pre y post de la recepción de producto, y tendremos todo lo que es esa gestión de inventario, que es la que nos permite a nosotros entender la dinámica de transferencia entre proveedor, procesos y cliente de ese producto que nosotros requerimos, generando también todos los procesos de planeación, ejecución, verificación y realimentación para que esto entre dentro de eh, los ciclos de mejoramiento. Ahora, ¿qué corre dentro de nuestros procesos? Pues corren tres elementos fundamentales que son los que conforman el flujo. Tenemos el flujo de materiales, tenemos el flujo de bienes, aquellos que nos hacen parte de nuestra dinámica de labor. Tenemos los servicios que también alimentan nuestras condiciones de trabajo, y tenemos flujo de información, elemento importantísimo para que nosotros podamos trabajar y reconocer paso a paso lo que estamos haciendo y entender, obviamente, dentro de las condiciones de archivo, cómo se han generado las dinámicas de proceso, de producto y el flujo como tal. Y lo entendemos como flujo, como lo dije anteriormente, porque en la logística ya no entendemos procesos discretos en donde hay unidad, a menos de que estemos haciendo una revisión de inventario,
sino que entendemos que hay una dinámica que se da con el tiempo, en donde los productos viajan en el sentido directo o inverso al cliente y que nos permiten a nosotros entender eso como un torrente de referencias a las que nosotros tenemos que darles gestión y control. Entonces, esta dinámica, pues obviamente se puede poner todo lo compleja que ustedes quieran y a veces cuando entran en ese detalle, pues se quedan cosas en el asador. Entendamos que esto que acabo de presentar con Azul, los procesos logísticos, pues definitivamente requieren una micro revisión para poder entender paso a paso qué es lo que ocurre en el interior de ellos. Y entonces aparece una pregunta motivadora que fue la base para poder generar el modelo RAP de Mastea hace ya casi 5 años, que en la que nos preguntamos cuál es la secuencia de tareas que nos permite describir de manera estándar el recorrido de ese flujo logístico a través de los subsistemas y sistemas logísticos. Lo digo de manera literal porque esa fue la pregunta que nos apareció en su momento del grupo de trabajo que teníamos. Y no encontrábamos una respuesta que fuera simple, estándar, escalable, que nos permitiera dar control para poder entrar en esa revisión micro sistémica que requería cada uno de los procesos. Encontrábamos muchas formas de entender esto, pero de todos modos cada uno tenía su visión. Bajo esas consideraciones, entonces empezamos a revisar cosas, revisar procesos, a verificar cómo funcionaban los procesos, indiferente que fueran logísticas o no, en la micrologística de ellos mismos. Si utilizo la palabra micrologística, quizás de manera incorrecta, porque ya era nanologística. Estamos mirando qué hacía la gente y qué se repetía. Entonces nos fuimos a la labor de una oficina antigua. Obviamente esto ya no existe, en donde había las gaveticas en donde teníamos la entrada de documentos y salida de documentos y un señor siempre con unos cerros gigantescos de producto. Y empezamos a mirar que había una secuencia de tareas que esta persona siempre hacía. Recibía la documentación, la dejaba almacenada en esa gaveta de entrada, después la procesaba, miraba para qué lugar despachar, en este caso era su gaveta de salida, y esperaba que alguien llegara a recoger esos productos ya terminados, que era muy probablemente correspondencia diligenciada, informes revisados, etcétera, etcétera. Y veíamos cómo poco a poco se iba generando esto en la medida que se repetía, se iban generando unas tareas o operaciones que eran claramente distinguibles. Veíamos que alguien traía la documentación que estaba pendiente por revisar. Él tenía que tomar los productos de la carpeta de entrada y revisarlos y pasarlos a la carpeta de salida. O sea que había unos micromovimientos y unos, entre comillas, macromovimientos de llegada y de salida y unos estadios que se daban al interior de esa labor de oficina. Ok, muy interesante, pero ¿y eso qué tenía que ver con una situación estándar? Nos fuimos para las máquinas en producción. Resulta que cuando uno está como ingeniero industrial, lo primero que le enseñan a uno es diseño de planta. Y dentro de diseño de planta le enseñan a uno layouts. Los layouts siempre tienen esta consideración. Tienen pasillos de acceso hacia la máquina, tiene un espacio de recepción donde el operario muy probablemente se entiende con alguien que han enviado de almacén para que reciba la mercancía. Hay un espacio previo en donde tiene uno la materia prima, los insumos que van a ser ingresados a la máquina. Después los ingresamos a la máquina, los procesamos y después de que los procesamos tenemos el producto que ha sido semi-elaborado o terminado en esa máquina para colocarlo en un espacio de nuevo almacenaje donde esperará, ¿cierto? Quedará a la espera de ser transportado a otra máquina o quizás irá al almacén de producto terminado. Dentro de esa condición final, encontrábamos que ahí nosotros hacíamos como una revisión del producto y decíamos, ok, este producto puede ser un producto que se remanufacture, o sea, que vuelva a pasar por otros procesos, o simplemente este puede irse directo para el almacén, otro simplemente quedaba desechado y generamos como una separación en donde nosotros le dábamos dirección a ese producto y apareció el proceso de despacho. El despacho también lo empezamos a revisar y nos dimos cuenta que en el ejemplo anterior también existía, porque en la gaveta de salida encontrábamos también que había un redireccionamiento. Muchos de los productos podían ser rechazados, muchos de los productos podían seguir su conducto debido a ese direccionamiento que le daba.
Ok, quedamos con esto y paramos el proceso porque nos metimos con trazabilidad y empezamos a trabajar otra cosa, donde después nos encontraríamos también esta necesidad. Bueno, una de las cosas que encontrábamos aquí y que no nos convencía mucho era esa de almacenamiento. eh, Cuando hablamos nosotros de almacenamiento, y se los voy a traer acá, eso está en aprovisionamiento, en distribución física, pero también aparece acá y empezamos a investigar un poco más sobre el tema de almacenamiento, que es una de las bases fundamentales y de los procesos que se dan en la logística. Decíamos, venga, un momentico, aquí no nos funciona porque aquí no estamos haciendo almacenamiento. El almacenamiento es un proceso muy grande, como se pueden dar cuenta en esta diapositiva vemos un espacio de almacenamiento y en este espacio de almacenamiento ocurren muchas cosas. Recibimos la mercancía, vamos y la colocamos en el espacio, de ahí la tomamos y la llevamos a un sitio donde preparamos esa mercancía para después hacer los pedidos y llevarlos hacia los camiones. Almacenamiento es un tema muy grande, eso no nos sirve como microoperación. Buscando en la literatura, nos encontramos la palabra almacenaje y nos encontramos un error en la concepción misma que habíamos tenido nosotros dentro del concepto de almacenamiento. Pues efectivamente, cuando lo escribieron en inglés, ellos hablaron de warehousing. Warehousing es almacenamiento. Y había otro que era storage. Storage es almacenaje. Y basado en ese hilo conductor, leyendo los documentos de 1960 y 1970, nos vinimos a dar cuenta que el almacenaje era la acción de poner el producto en su posición y dejarle allí de manera que se mantuviera y fuera reconocible en ese espacio. Nos devolvimos a nuestro ejercicio de mirar máquinas y eso y nos dimos cuenta que allí no había almacenamiento, allí había almacenaje, porque estábamos colocando los productos en una posición en donde los reconocíamos para después hacer otra labor, o sea que era una acción como tal. Y eso definitivamente nos iluminó y nos permitió entrar a definir estas siglas que ustedes encuentran acá y que nosotros cariñosamente les decimos rapidito. ¿Sí? Si ustedes ven esto, eh, leyéndolo rápido, dice rapidito, y dijimos, ok, vamos a centrarnos en estas operaciones, pero ¿cómo probamos? ¿Cómo nos basamos en la literatura para poderle dar asiento a esto? Si lo que estamos encontrando es simplemente serendipia. La serendipia es ese acto de encontrar cosas por simple suerte, simple casualidad. Palabra que, por cierto, reconocí mientras estaba haciendo esto. La serendipia no era parte de mi vocabulario. Y entonces empezamos a modular todo lo que tenía que ver con labores simples y empezamos primero, venga, nosotros miramos producción, pero no miramos comercialización. ¿Qué pasa en comercialización? Pues resulta que se nos apareció un concepto de preparación de pedidos, que es claramente preparación. Ahí hacemos una modificación del producto que llega en condición de desconsolidación y consolidación. Entiéndase, desconsolidación, sacar de una caja los productos que están al interior, consolidación, ponerlos al interior, creando una unidad de transporte o de empaque que se consolida, que une esos productos para poder ser entendidos como una unidad. Entonces vimos que llegaba nuestro proveedor, transportaba, nosotros hacíamos un filtro que era esa recepción en donde decíamos se recibe o no se recibe, ¿cierto? Lo trasladábamos, manejábamos esa mercancía trasladándola, haciéndolo un transporte interno, otro tema que también tuvimos que trabajar muchísimo para poderlo entender, porque normalmente en el argot de la logística se llama material handling o se llama manipulación de materiales. Y nosotros veíamos esto más como un transporte para poderlo generalizar, pero era un transporte que se hacía al interior de las instalaciones donde se daba esos procesos logísticos. Entonces, lo transportábamos, lo colocamos en el espacio de almacenaje, esa claridad fue fundamental para nosotros, y ese transporte interno se hacía muchas veces y era lo que nos permitía trasladar entre acciones o operaciones la labor, elemento fundamental que nos dio oportunidad de abrirnos a entender la dinámica que ocurría realmente en esa nanologística que estábamos tratando de escribir. Se preparan los pedidos y se despacha dándole dirección hacia los espacios de carga y transporte que teníamos. Entonces, este análisis empezó a hacernos considerar que la RAPD más T no solo funcionaba para operaciones tan simples como la del oficinista, como la de
un espacio de máquinas, sino que también funcionaba, por ejemplo, en una empresa de distribución. Y cuando ya nos metimos un poquito más a hacer unos esquemas un poco más grandes, vimos cómo el RAPD más T también funcionaba para empresa cuando generábamos encadenamientos de esa nanologística o de ese modelo referencial nanologístico de operaciones básicas y podíamos encadenar todos los procesos con la recepción, el almacenamiento, el procesamiento y el despacho mismo o la distribución cuando lo veíamos en términos más grandes. Y eso nos permitió la generalización. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo mucho más amplio en donde ya desarrollamos el concepto de procesamiento-producción y veíamos que el procesamiento de producción repetía el RAPD más T varias veces, ¿cierto? Incluso sobre esto hablamos en un documento en el que logramos resolver uno de los paradigmas que existen en la logística que se llama el pipeline de PowerSox dentro de los procesos de producción, porque la logística dentro de la literatura no se encarga de la condición operativa al interior de la producción, sino que simplemente la controla y la planea. Y con este le pudimos dar resolución. Y con esta consideración que tienen ustedes acá, la que no quiero pues entrar en mayor detalle porque se ve desde el punto de vista gráfico, logramos entender que el RAPD más T sí daba resolución al tema de escalabilidad, siendo también flexible porque lo podíamos utilizar tanto en entes pequeñitos como en entes complejos como el que les presento en este momento. Bajo esa consideración, entonces, empezamos a ver que el RPD más T era definitivamente como las puntadas que hacemos cuando hacemos tejido, que se convierte en una manera de crear subprocesos al escalarlo y flexibilizar su dinámica de interconexión encadenada para poder replicar procesos y que finalmente podía llegar a replicar conceptos como los sistemas de empresa. Entonces creo que este ejemplo que ven ustedes aquí y que nosotros en su momento utilizamos para poder entender lo que estábamos haciendo, pues les refleja lo que fue nuestra vivencia mientras creábamos el modelo. Otra forma fue entender, por ejemplo, las piezas de Lego. Entendíamos que las piezas de Lego son finitas en sus unidades, pero si las replicamos, creamos nosotros espacios en donde podemos, interconectando piezas, crear tanto subprocesos como sistemas generales. Y eso nos dio entonces la posibilidad de poder seguir escribiendo sobre la APD+T, hacer algunos ejemplos en lo que tenía que ver con la parte práctica y darnos cuenta que sí era una respuesta desde la nanologística hacia lo que era la logística como tal. Entonces, el modelo ya para escribirlo y describirlo dentro de la literatura nos requirió primero que todo observación de procesos logísticos, una necesidad de resolver un problema de trazabilidad. Les dije que lo iba a traer ahora. Tuvimos una situación con un modelo de trazabilidad en donde una de las consideraciones que teníamos que tener era operaciones estándar y el RAPD más T se nos conectó perfecto porque nos permitía de manera ligada a los procesos generar micro revisiones y controles paso a paso dentro de los mismos procesos para, con operaciones básicas, crear una dinámica de seguimiento a lo que era el proceso logístico. Y obviamente lo fundamental, buscar simplicidad en esa micrologística que me permitiera crear procesos complejos. Entonces, bajo esa condición nace el RAPD más como una dinámica que se deriva del ASME. Entendamos el ASME, la simbología ASME, esa que también aprendemos los ingenieros industriales y todo aquel que está interesado en procesos. Eh, de ahí se extrajo mucho de los elementos para darle verdades al RAPD Master, decir, mire, lo que pasa es que ellos no tienen recepción, pero es una operación. Almacenaje existe dentro de las operaciones del ARME y es reconocida desde siempre. Procesamiento, ellos lo tienen como operación, despacho es otra operación, pero nosotros le estamos dando un nombre logístico al tema. Transporte interno y transporte externo, ellos lo trabajan como transporte, pero para nosotros es la dinámica del transporte o manipulación que es reconocida dentro de la logística, debía de tener esa separación versus lo que era el transporte externo de nuestros sistemas y subsistemas. Entonces, bajo esa consideración, entendemos que sí estamos por buen camino, sirve a la gestión de flujos logísticos, cumplió su papel al
volver discrecional lo que hemos entendido siempre como un flujo continuo y como en el Lego y en el tejido que les acabo de comentar, pues proponía micropiezas para lograr que ensambladas armaran cosas como a la medida de lo que requeríamos, pequeñas, medianas o grandes. Entonces, bajo esa consideración, creamos entonces este RPD más T inicial como método, después pasamos a metodología y después a modelo y logramos entender en su significancia que había un respaldo a esa secuencia de lo que estábamos hablando y que era repetitiva. Entonces tendemos a la recepción, R, A, almacenaje, P, procesamiento, procesamiento entendido de muchas maneras, D, despacho, direccionamiento de lo que nosotros entendemos como producto que se va a llevar hacia diferentes lugares, transporte externo y transporte interno. El transporte interno entendido como la manipulación de la mercancía. El, el modelo referencial como tal, entonces lo que logra es mapear y revisar las secuencias de tareas, ¿cierto? Que se hacen al interior de los procesos logísticos y tiene una clara conexión entre lo que pueden ser proveedores en tiendas externos o cliente-proveedor en la que es la mecánica de la gestión de calidad, que lo entendemos como cliente interno o proveedor interno dentro de nuestra compañía. Entonces, otra cosa interesante es que dentro de todos estas letras que tenemos nosotros aquí, podemos entender cada una de ellas de manera significativa, pero sobre todo bajo criterios de calidad en donde la entrega perfecta funciona para cada uno de ellos, entendido como se los comenté, con calidad, cantidad, lugar, entrega a tiempo, ¿cierto? Dando adicionalmente esa cercanía a la discrecionalidad de cada una de las etapas que cumple el flujo, ¿cierto? Y se puede aplicar no solamente a producto, sino también a información. O sea, esto nos permite a nosotros integrar todos los elementos del flujo logístico dentro de la misma consideración que las operaciones que les estoy presentando me generan. Ahora, llevarlo a niveles de cadena de suministro en donde manejamos ganancias, donde manejamos dinero, donde manejamos flujo de dinero, también lo podemos hacer, porque de una u otra manera el dinero es información y como tal cumple las condiciones que requiere para poderlo llevar a cadena de suministro. Entonces, todo esto ya documentado nos permitió entender que el RPD+T cumplía consideraciones básicas para ser un modelo referencial y su utilización obviamente lo garantizó. Quisiera entrar así muy rápidamente a explicar en detalle cada uno de estos porque esto nos va a servir para entender lo que va a ser nuestro taller ahorita. Entonces, recepción lo entendemos como esa actividad de aceptación, control y revisión de lo que nos están entregando. De allí, obviamente, hay unos elementos de realimentación que tenemos que tener para entender y unos elementos estándar para poder reconocer que lo que estamos tomando cumple desde nuestro proveedor las condiciones de entrega perfecta. Entendido eso, ya lo pasaremos a almacenaje, que se entiende, como se los dije, como ese espacio de depósito reconocido donde sabemos que está la mercancía y desde el cual saldrá para poder generar los procesos posteriores que servirán en el espacio de procesamiento y desarrollo de la labor que se espera dentro del proceso mismo que estamos analizando. Procesamiento puede ser entendido de muchas formas, como se los mostré. Puede ser entendido como preparación, puede ser entendido como procesamiento de producto, puede ser entendido como prestación de un servicio, tiene muchas connotaciones. El procesamiento no es solamente eh, entender procesamiento de pedido o producción. También lo podemos afiliar con el término servucción, que definitivamente nos viene muy bien para la producción de servicios. Despacho como tal, pues obviamente, como se los dije, es el direccionamiento de lo que nosotros estamos lanzando desde el procesamiento y que va camino hacia nuestro cliente interno o cliente externo. Y los dos transportes, que fue uno de los elementos importantes dentro de nuestra revisión, en donde vemos el transporte externo fuera de nuestro subsistema, fuera de nuestro proceso o fuera de nuestro sistema, ¿cierto? Y el transporte interno, esa manipulación que hacemos al interior de nuestras operaciones, que nos permite darle continuidad al flujo, y es que es
una microacción que le da sentido definitivamente a esa fluidez que requieren los productos o los servicios dentro de nuestra labor. Incluso para la información, pues hoy es obvio que el transporte interno es fundamental. Ahí entendemos transporte interno como inalámbrico, alámbrico, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, al fin y al cabo, es transporte dentro de nuestros sistemas de información o subsistemas o lo que sean sus componentes. Entonces, entendido ese significado, podemos ver una secuencia lógica en donde el proveedor, que era nuestro primer doliente o actor dentro de nuestra condición de logística, se encuentra encabezando esta labor, entrega por intermedio de un transporte externo, la recepción, recibe bajo sus consideraciones de control, almacenaje, tiene esa condición de guardar el producto por el tiempo que lo solicite, preparación de pedido, de despacho, transporte interno, aquí es interno, no externo, y un transporte externo que nos va hacia el cliente. Entonces, bajo esas consideraciones, logramos entender que hay secuencialidad, escalabilidad, estandarización, flexibilidad y podemos utilizar el modelo desde lo simple hasta lo complejo, generando solución tanto a pequeños emprendedores que inician su proceso, microempresas, pequeñas empresas, y lo podemos lanzar incluso mediana y gran empresa como una solución que incluso los operarios entienden y pueden generar una nueva dinámica de capacitación bajo las consideraciones de logística, porque crea todas las herramientas escalables para que la persona crezca con elementos muy simples y vaya subiendo en esa escalera que le genera la jerarquía. Este es un espacio un poquito más complejo en donde nosotros ya quisimos revisar el modelo RAP de T y entender todo lo que eran las dinámicas del modelo como tal y la cibernética de primer orden para ponerlo en un nivel superior de trabajo y empezarlo a integrar con lo que tiene que ver con tecnologías emergentes. En este momento, este es un documento que ya tenemos en proceso de publicación, pero que se sintetiza claramente en esto. Somos observadores externos, la cibernética de primer orden nos solicita ser observadores externos y podemos ver cómo se generan lazos cerrados de interacción en lo que es la información, acciones correctivas gracias a lo que es la realimentación negativa que mantiene el sistema en equilibrio, que se da tanto por acciones como por el mismo sistema que describe. Bajo esas consideraciones, el RAP+T ha sido probado que cumple la cibernética de primer orden y entendido esto, al tener esta consideración de búsqueda del equilibrio gracias a las reglas de realimentación negativa, pues nos permite subir a un siguiente nivel buscando la aplicación eh, de tecnologías emergentes que puedan ser puestas al servicio del modelo y obviamente replicarlo como una nueva consideración. Diremos ahora que estamos trabajando sobre el rapidito digital, ¿cierto? Esperando digitalizarlo a futuro y sistematizarlo dentro de condiciones de operación de siguiente nivel. Bueno, hasta este momento les he comentado el detalle de lo que es el modelo. No sé si haya una o dos preguntas que me sirvan a mí como de parámetro para saber si logramos transferir la información que quería hacer y después entrar al detalle del, del taller y sus complejidades. Bueno, Doctor William. los oyentes y los participantes, si tienen alguna pregunta para el doctor Julio, si nos lo pueden colocar en el chat o si quieren levantar la mano, le podemos oír la pregunta que ustedes le quieren desarrollar. Si no, pues continuaríamos en el siguiente, porque hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat de Julio. Ah, perfecto, excelente. Pues tenemos unos segundos, de pronto alguien se anima a hacer la pregunta porque espero, si no tengo preguntas, creo que he logrado mi cometido que era explicarlo y si se hace entendido, bienvenido. Bueno, perfecto. Pues a mí me pareció pues muy interesante, pues
fue un parte de la base con lo que estamos trabajando en el proyecto doctoral que yo desarrollo, que pues Oscar nos Sí, colabora señor. fuertemente. Como usted lo dijo y lo decía muy, muy coloquialmente, lo curioso del modelo es que se le llama el rapidito. Sí, así Ya, le decíamos sí. con Oscar siempre al rapidito. Entonces, muy interesante. Entonces nos dice por aquí Luz María, María de la Luz, que muy, muy entendido, muy claro la explicación por parte de Julio. O sea que sí podemos seguir con la temática del taller. Ah, perfecto, mi doctor William. Sí, sí, el tema del modelo rapidito y valga la aclaración con el doctor Oscar, alguien que fue una persona muy cercana a Redivinco, Redienco. Con él estuvimos trabajando el tema. Originalmente yo lo traje de la industria y él fue ese partner y que me ayudó a desarrollarlo dentro del mundo académico. Y sí, definitivamente toca honrarlo a él con la labor que se realizó con esto. Gracias, doctor William, por tenerlo presente. Bueno, continuemos con el taller. Mm, entonces, vamos a trabajar un poquito el tema. Vuelvo a mi presentación. Agradezco me indiquen si se está viendo. Sí, señor. Excelente, muy bien. Entonces, aquí tenemos una pequeña encuesta que quiero todos hagan. Permítame, yo voy a transferir este link para los que no les es posible de pronto tomarlo en cámara y lo vamos a pasar por el chat, Sí, ¿cierto? señor, por Por el el chat chat. mejor, gracias. Exacto, sí, porque puede ser que tenemos situaciones, pero de todos modos con una cámara podrían ustedes, lo voy a poner en, ya pasé el dato, ¿cierto? Entonces, esta encuesta lo que busca es que hagamos una abstracción, pensemos en nuestra empresa, voy a mostrarles la encuesta más o menos cómo se ve, van a encontrar algo de este estilo, en donde van a encontrar un formulario para revisar el nivel de rapidito en la empresa. Y van a encontrar unas respuestas, unas preguntas con unas respuestas en las cuales ustedes, por ejemplo, van a colocar su correo electrónico, su nombre, el sector, que es importante tenerlo en cuenta, el nombre de la ciudad o población desde donde usted está escribiendo, departamento, estado, país. Si dentro de la lista no se encuentra el suyo, por favor adicionarlo, el número de empleados que tenemos en la empresa, cuál es la proporción de hombres o mujeres que tiene su compañía. Un tema que, aunque no lo crean en logística, es fundamental. Las mujeres definitivamente con su capacidad multitarea se han convertido en parte fundamental de lo que son de las compañías de servicios logísticos y muy específicamente la parte logística. Los hombres eh, somos monotarea, pensamos rapidito, pero de todos modos no logramos llegar a los niveles de concentración y manejo multitarea que tienen las mujeres. El rango de ventas es fundamental para entender cuál es el espacio donde usted se está moviendo, si es una micro, pequeña o gran empresa, su nivel, su nivel de desarrollo dentro de la compañía y lo que tiene que ver con los aspectos de la encuesta misma. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor frase que se ajusta a su empresa para el tema de información? Control de proceso, ¿cuál es la frase que mejor se ajusta? Logística y compra-recepción, y aquí empieza el rapidito, ¿cuál es la mejor frase que se ajusta? Logística de almacenaje, logística de procesamiento de pedidos, logística de despacho, logística de manipulación de mercancías entendidos como transporte interno y tipos de transporte como que utiliza para movilizar su mercancía como transporte externo y la pregunta complementaria de transporte externo tipo de predio donde se encuentra. La labor rural, semirural y urbana hacen que las cosas se modifiquen, muy específicamente en Latinoamérica hace que las cosas se modifiquen. Y obviamente nuestro agradecimiento por sus comentarios. Todo esto conforma el nivel de madurez que usted puede llegar a tener dentro de los procesos logísticos. Obviamente una compañía que se sale de los parámetros de micro y pequeña empresa puede decir que puede estar cumpliendo los niveles de 5 o más. Sin embargo, sería muy bueno tenerlo aquí en cuenta para saber cuál es el público que tenemos. Entonces, vamos a dar un tiempo para desarrollar la labor, ¿cierto? Y llenar nuestra encuesta con el fin de que podamos después revisar con detalle pues algunos de los aspectos que tiene nuestro grupo de trabajo y poder entender cuál es
el espacio en que nos movemos. Entonces, si quiere mi doctor William, demos eh, 3 minutos más para el desarrollo de esta encuesta. ¿Le parece bien? Sí, señor, unos 3 a 5 minutos para que lo 3 a vamos 5 minutos. llevando, porque siempre hay que leer, las preguntitas son larguitas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Entonces, pongamos tiempo de autodiagnóstico. Mientras tanto, podemos hacer comentarios sobre el modelo. El modelo ha sido utilizado con éxito, por ejemplo, en algo que nosotros decíamos imposible. Por ejemplo, hicimos un documento sobre normas medioambientales para logística verde que se utilizan en la industria del etanol, una industria bastante grande en nuestro país. También trabajamos el tema este de la trazabilidad y generamos el modelo de trazabilidad que nos permitió pues desarrollar precisamente con el doctor Oscar, tareas en los procesos mismos donde la trazabilidad era requerida. La trazabilidad es parte fundamental y los métodos de trazabilidad, modelos de trazabilidad son muy requeridos en muchas industrias y son críticos, por ejemplo, en lo que es la industria de alimentos y la industria farmacéutica, la aeronáutica o automotriz. Hemos trabajado procesos de solución a problemas logísticos, ¿cierto? Que se veían inadvertidos cuando se hacía la revisión simple. Por ejemplo, rotura de porcelanato es un tema bien interesante en la parte de comercialización de ese tipo de productos y a veces la rotura no se nota, tiende a haber síntomas, pero no se ven las acciones en operaciones o microoperaciones. Y a veces las capacitaciones pasan por encima, las capacitaciones que se le hace al grupo operativo pasa por encima de los detalles y no queda claro. Entonces, la conclusión es que no se llega a trabajar la causa, sino condiciones de síntoma que no generan definitivamente una reacción importante dentro de lo que son los indicadores, los KPIs de rotura de ese tipo de productos. Hemos trabajado con emprendedores y esta parte ha sido muy linda y con microempresarios. Y dentro de una sesión muy similar a esta de taller hemos encontrado cosas tan interesantes como que la gente no cumple las condiciones de entrega perfecta, por ejemplo, los proveedores y el emprendedor o el microempresario pasa por alto esto porque asume que las condiciones de producto que le están entregando, por ser de pronto una empresa grande y conocida, sí, cumple todo lo que él requiere. Y después se llevan situaciones difíciles porque reciben el producto, ¿cierto? Y pierden toda la mercancía que tienen por no cumplir con los criterios que originalmente pensaban cumplir. Entonces, en los espacios de recepción o, por ejemplo, en los de almacenaje, el almacenaje fue como lo que resolvimos lo de cerámicas, vimos cosas bien interesantes por hacer. Otros temas interesantes es, por ejemplo, en espacios de comercialización. Los espacios de comercialización tienden a ser más lugares de venta que lugares de logística. Y implementar esto fue una manera muy sencilla de llegar a las personas que trabajaban en estos espacios y se pudieron desarrollar dinámicas bien interesantes porque el modelo, siendo sencillo, llega rápido. Y pues una prueba y que me corrobora lo que estoy diciendo y que agradezco altamente es, por ejemplo, el tema de que no haya preguntas cuando se explica. Entonces eso facilita muchísimo que por operarios, personas de nivel operativo, asuman esas consideraciones y en la medida en que lo entienden, pues empiezan a generar elementos de control e incluso nuevas dinámicas para poderlo utilizar. Es bien interesante la forma como se trabaja esto. Tenemos un minutico más para poder llenar nuestra encuesta Sí, y señor. Sí. pasamos a revisarla. Incluso Sí, Julio, señor. yo lo, Señor. lo hemos trabajado y como estábamos trabajando con Oscar, lo que es en la industria del turismo. En la industria del turismo, algo que se había tenido por puertas, digamos, por puerta en parte de análisis, es justamente la unión entre cada uno de los actores, que es el transporte y por ende la logística que cada uno de los actores del turismo lo requería.
Entonces, justamente lo que usted nos había comenzado a nombrar aquí, cómo se recibe, quién se encarga, e inclusive si llega a faltar algún elemento real dentro del modelo de turismo, se ve en la experiencia que el cliente lo va a trabajar, lo va a sentir. Justamente, ¿el qué quiere? Él quiere ver que su comida esté completa. Cuando llega a comer a un restaurante, no le interesa cómo llega, sino justamente que llegue y que esté. Y lo mismo los servicios de cócteles, porque nosotros estamos asociados con los bares, los hoteles, los restaurantes, e incluso en el nivel artesanal, que el artesano, el pequeño, si él no puede llegar a los centros de abastecimiento grandes donde la gente, el turista puede comprar las artesanías, pues no se da la experiencia que queremos trabajar. Por eso el modelo es Total. interesante también para lo que estábamos trabajando en esa índole. Ah, qué bueno, qué bueno que un tercero y no yo sea el que haga esos comentarios. Te agradezco muchísimo, mi doctor William. Perfecto. Bueno, tomamos ya nuestro tema. Sí, Entonces señor. vamos a hacer una revisión de nuestro espacio en donde hicimos la introducción de información. Vamos a ver cómo nos fue con esto. Tenemos 7 respuestas, excelente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a quienes se tomaron el tiempo de hacer la encuesta. Tenemos espacio comercial, industrial de servicios, academia y otros, excelente. Muy bien. En Lima, muy bien. Otolotepec, San Luis de Potosí, muchísimas gracias por estas respuestas. México, Colombia, perfecto. Perú, muy bien. O sea que tenemos resultados internacionales. Vamos a ver si lo que nos dicen funciona. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la opción uno, el 57% se encuentra de entre 1 y 5 empleados. Estamos dentro de la opción uno de micro y pequeña empresa. Miremos a ver cómo nos funciona el tema de relación hombres-mujeres. 42, 28, 28. O sea que tenemos una relación 40 hombres, mujeres 60. Esto genera tendencia hacia donde lo que les comenté, las mujeres están convirtiendo en un espacio bien, están convirtiendo la logística en un espacio bien interesante de trabajo y muy específicamente lo que son los microemprendimientos, emprendimientos. Acá tenemos empresas, opción 2, 51,000 a $100,000 dentro de su capital de trabajo, sus ventas, esto estamos hablando de ventas. Y miremos quiénes nos contestaron. Ok, tenemos 43% operación, 43% jefatura y 14% supervisión. Excelente, muy bien. Información de procesos. Miremos cuál es la frase que mejor se ajusta al manejo de información de procesos. Tenemos que la frase que mejor se ajusta es la número 2. La número 2 dice, nuestro rendimiento de producción y atención dependen del encargado del proceso y su habilidad para usar el tiempo, las herramientas, las máquinas o el insumo. Esto significa que no tenemos un proceso estandarizado muy dado en las micro, ¿cierto? Y pequeñas empresas y sobre todo en empresas que están creciendo, que han nacido como emprendimientos y están pasando a la fase de empresas maduras. Excelente, muy bien. Sigamos con nuestra revisión. Revisemos ahora nuestra situación de compras y recepción. Um, Tenemos logística de compra y recepción. Dentro de nuestra revisión tenemos que el 33%, podemos decir que tenemos un pareto entre la pregunta 1 y 4 con una tendencia entre 1 y 3. Aquí tenemos una media, podríamos hablar de estamos casi en 3 y el 2 definitivamente tiene la lectura más amplia. Entonces miremos 2 y 3. Según proyecto se selecciona quién será el proveedor. Normalmente quien tenga el producto a buen precio es el proveedor. Algunas veces es en medio del proceso. Todo cambia de marcas o proveedores, o existe orden de compra y archivo de remisiones y pago que permite comprar con previsión lo que se necesita y sobra para otros productos o servicios. Y si se dan cuenta, la línea que estamos siguiendo cuando somos micro y pequeños emprendedores es la falta de estandarización en los procesos, porque si miramos el nivel 6, por ejemplo, para esta pregunta, se están generando desarrollos innovadores con proveedores. Ya nos despreocupamos del proceso como tal y su evolución. Estamos ya pensando en nuevos productos porque lo que tenemos está funcionando, ¿cierto? Y hemos ya salido de toda la situación en donde estamos apagando incendios, en donde el dueño es el que se encarga de conseguir lo que vamos a procesar
y los proveedores son según la ocasión porque no tenemos todavía el cuerpo vivo para poder desarrollar la labor desde la condición de un proveedor estandarizado. No hemos entendido todavía que la estandarización es parte fundamental de nuestra labor como tal. Bueno, continuemos con nuestra revisión y vamos a encontrar cosas, por ejemplo, en el procesamiento de pedidos. El procesamiento de pedidos, el 2 definitivamente hace parte de 1, 2 y 3, está al 100%. Como volvemos a darnos cuenta, el nivel 3 es el que nos está dando a nosotros la labor. Ya les voy a contar que bajo esta consideración, ¿cierto? Podemos ver en esto una escala Likert, como la que mencionaban previamente mi antecesor en su charla, ¿cierto? De 5 niveles. Estos son los 5 niveles de madurez y cada uno de los puntos que se representan acá está representando un nivel de madurez, un nivel de madurez que permite entender dónde nos encontramos dentro de dicha madurez. Si se dan cuenta, todos hemos expresado que nos estamos encontrando entre el nivel 2 y 3 y muy probablemente algunos dentro del nivel 1. Eso no es malo, simplemente nos está diciendo que el nivel de madurez de nuestra empresa, ¿cierto? Requiere mejoras y estos espacios que estamos viendo acá nos están permitiendo entender hacia dónde debemos ir, cuál es el siguiente escalón. Esto no es algo fortuito, esto lo desarrolla la CMMI, que es el instituto que se dedica exclusivamente a la revisión de medición de madurez y muy específicamente aplicable a las instituciones e empresas, ¿sí? Desde el punto de vista de información, pero también es aplicable, por ejemplo, a procesos como tal, como estos que estamos viendo en este caso. Entonces tenemos aquí que nuestra madurez en el caso de logística de procesamiento de pedidos, ¿cierto? Se encuentra entre el 1 y 2. Y el mayor es acorde a las necesidades, existe empaque acomodado a necesidades previamente planeadas y un presupuesto previo que se cumple para comprar dicho empaque a medida que se necesita. Nuestro empaque todavía no es estandarizado y nuestras condiciones de empaque todavía no lo son, lo que haría que nuestros pedidos también generen cierta desestandarización en frente de nuestros clientes y obviamente nuestra imagen y la manera como estamos tratándola, pues todavía no se ha afianzado en nuestro consumidor. Entonces ahí empezamos a encontrar respuestas, cosas interesantes que nos permiten a nosotros detallar cuál es la consideración que tenemos que tener frente a nuestra empresa y quizás ya respuestas de cosas que podemos ir haciendo. En este caso tenemos un 36 en 1 y un 4, un 27. No tenemos respuestas 5 ni 6. Le damos la 1 y le damos la 4. El 1, el cliente siempre viene a recoger su producto. Y la 4, planeación previa contra recepción de pedido, cantidades, tipo de empaque, lugar de transporte. Mucha gente se cuida de esto porque es la cara al cliente. Pero si vemos la anterior, hay unas falencias que también son cara al cliente y que necesitamos nosotros fortalecer. Y esas se fortalecen tanto desde el mercadeo como desde la logística misma, porque obedecen a condiciones de presentación de producto, pero también de operación, en donde nosotros hacemos esa labor. Y entonces estas condiciones pues nos empiezan a mostrar espacios grises en donde nosotros podríamos ir trabajando y el RAPD nos los está permitiendo pues a través de esta encuesta como tal, que hace parte de nuestro método. En este caso, 54, estamos hablando de la logística de manipulación de mercancías. Número 2, se transporta insumo o producto de bodega a proceso, lugar de servicio y de proceso servicio al almacén o transporte de manera manual en el empaque que contiene el insumo o el producto terminado. Todavía no hemos generado mecánicas para ese desarrollo de manipulación. Puede nuestro producto entrar en situaciones de daño mientras hacemos esas manipulaciones o podemos tener pérdidas o mermas producto pues de un traslado que no cumple consideraciones de manejo juicioso y dedicado o estandarizado o con ayudas para poder ser trasladado de lugar a lugar. Quizás nuestros espacios son pequeños y no, entre comillas, no lo requieren, pero en la medida que vayamos trabajando en espacios mayores, producto de que nuestra demanda es mayor y nuestra oferta debe ampliarse, pues esto va a convertirse en un punto en donde nosotros tendremos que empezar a pensar en estandarización y mejoras para que el lugar en donde se desarrolla la labor y las herramientas con las que lo hacemos, ¿cierto? Pues
sean más ajustadas a las necesidades de nuestro producto. Tendremos que cargar más de una sola vez y entonces eso nos va a permitir abrirnos a esa revisión. ¿Qué tipos de transporte usamos? Latinoamérica, carretero, porque el carretero nos da la fiabilidad de poder trabajar sin interrupciones entre origen y destino. Aéreo, otra de las dinámicas cuando nosotros, por ejemplo, estamos entrando en e-commerce o, por ejemplo, hemos abierto nuestro espacio a nuevos sitios y hemos dejado de ser local. No uso, siempre entrego en la empresa. Otra condición interesante que se da, porque solamente tenemos pues entregas en nuestro espacio y no llevamos al cliente. Un tema que nos puede llevar de pronto a una mejora en servicio, porque podemos adicionar este elemento y poder adecuar nuestras dinámicas de servicio, aumentando pues un servicio que quizás nuestro cliente requiera. Quizás por nuestro tamaño no lo necesitamos, ¿cierto? Pero a futuro, por ejemplo, hacer domicilios o poder hacer entregas en el domicilio del cliente o en la empresa del cliente puede ser un elemento por mejorar que podría dar valor agregado, ¿cierto? Y convertirlo a usted en una persona o una compañía que puede diferenciarse de su competencia. Entonces, lo que quiero que vean detrás de estas respuestas que muy amablemente nos han entregado, pues es la consideración de ver cómo un modelo pequeño convertido en el esquema del modelo de madurez le empieza a dar respuesta, muchas respuestas, a quien lo utiliza. Logística de transporte, ¿cuál es la frase que mejor se ajusta a su empresa? Con esta definitivamente vamos a cerrar nuestro proceso. El transporte es supremamente importante para las compañías y es uno de las operaciones que más cuesta dentro de la logística, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país el transporte cuesta dentro de lo que para nosotros se convierte en logística, ¿cierto? Casi el 19-20% del total del producto y dentro de las consideraciones de transporte, de la logística misma, es casi como el 60% del total de la logística para micros y pequeñas empresas. Entonces es un valor gigantesco que debe ser muy bien cuidado. Y en esta consideración vemos que se concentran en la pregunta 2 y 3. En la respuesta 2 y 3, el cliente recoge o el dueño de la empresa lleva, ¿cierto? O 3, existe transporte propio o recepción de terceros diferentes al cliente. Se plantea con anticipación el medio de transporte por peso y volumen. Condiciones de transporte son tenidas en cuenta para mantener la calidad de producto. Dentro de las revisiones que hemos hecho nosotros hicimos un estudio en Colombia y me refiero exclusivamente a Colombia sobre estudios. No hemos logrado todavía hacer un tema internacional, pero quedamos abiertos para hacerlo. Encontramos que nuestros micros y pequeños empresarios no pasan del nivel 4 y ven al transporte como un proceso totalmente independiente de todas sus labores, porque normalmente lo tercerizan. O si ellos lo realizan dentro de unas dinámicas que no les permite, por ejemplo, utilizar transportes de terceros. Simplemente lo que tienen en cantidades para transportar lo pueden manejar dentro de sus propios medios de transporte, ¿cierto? Y adicionalmente las condiciones de transporte son muy tenidas en cuenta porque saben que son parte fundamental para que ese producto llegue bien, pero de todos modos no hay criterios de calidad para manejarlo como se merece, no hay estandarización en eso. Entonces, siendo el transporte tan costoso, pues obviamente lo siguen manejando en sus manos, pero tarde que temprano, cuando la dinámica de su compañía crezca, el transporte de terceros será parte fundamental de la labor y tendrán que integrarse a ese transporte, lo que hace que la gente ya empiece a entender que el transporte sí es parte de su logística. Por ahora, en los micro y pequeñas empresas en nuestro país, el transporte es alguien más que hace esa labor y casi que funciona como un cliente que le lleva a otro cliente. Entonces, ese cambio de paradigma hace que la madurez de la compañía también cambie y empiece a entender, a integrarse todos los elementos de la logística, madurando obviamente los procesos propios de la compañía. Tipo de predio en donde se realiza la labor. Esto no es una, esto no es una excepción en nuestros países latinoamericanos. Desafortunadamente, las personas que están fuera del casco urbano, ¿cierto?
corren con muchas situaciones en su logística, y hablo por Latinoamérica y los estudios que hemos hecho para Latinoamérica. Nosotros el desarrollo de nuestro transporte como tal, y como vieron es la mayoría carretera, juega un papel fundamental en la calidad del producto que entregamos y en general en la entrega perfecta, porque tenemos unas consideraciones de vías, de tiempos y de condiciones de transporte que no van a favor de la entrega de productos. Entonces, en la medida que logramos nosotros mejorar infraestructuras y mejorar la manera como nosotros trabajamos al interior de nuestros países, cómo el gobierno asume sus consideraciones no de transporte, sino de logística como tal, entendiendo la logística algo mucho más grande que transporte y movilidad, pues podemos lograr cerrar este espacio con infraestructuras que sean más adecuadas a las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. Bueno, bajo estas consideraciones, mire que esto representó de una u otra manera el cuerpo vivo de lo que es Latinoamérica, y las respuestas que ustedes encuentran acá definitivamente son muy parecidas a las que tenemos en Colombia. Bajo esas condiciones, el modelo RAPD+T demuestra ser un modelo que, entendido que los resultados entregados en Colombia cuando hicimos nuestro ejercicio nacional se parecen muchísimo a los que ustedes acaban de presentar aquí en este ejercicio, pues demostraría que es aplicable también en otros hemisferios, y en este caso, pues, en los países que se ven representados en esta labor que hicimos entre todos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo pueden ustedes diagnosticarse. Esta es una primera revisión con respuestas, preguntas y respuestas. Pero viene una segunda parte que quiero que ustedes revisen, ¿cierto? Que es este documento que les voy a enviar. Como les muestro, también tengo ahí el link, pero les voy a mandar este por el chat para que lo tengan a mano y también lo conserven. ¿Qué es lo que les acabo de enviar? Les acabo de enviar un Word, incluso lo pueden mejorar, en donde ustedes pueden hacer con esta tabla una revisión muy preciosa y muy detallada, de manera muy simple, de cómo analizar su proceso mediante el modelo de RAPD+T y crear eh, preguntas y respuestas que pueden mejorar la labor que ustedes están desarrollando dentro de su proceso. Entonces, acá tenemos lo que nosotros ya explicamos como recepción, almacenaje, preparación de pedidos, transporte externo. Y en este, ¿quién hace la recepción? ¿Qué revisa o cómo se hace esa recepción? ¿Y qué mejoraría? Si se dan cuenta, son preguntas muy simples que usted puede hacer de manera muy rápida a cada uno de las acciones que hacen parte del proceso logístico. En este caso puede pensar en que esto es parte de su proceso logístico, o puede ser el todo, entendiendo que la primera es una empresa mediana o grande, o la suya es una micro o pequeña empresa que tan solo tiene estos pasos. Contestando estas preguntas que tiene usted aquí, puede usted hacerse un mapa mental de qué elementos podría mejorar, ¿cierto? Incluso en cuál le están fallando, ¿sí? Y generar un resumen de mejoras, con lo que usted va a generar un análisis de proceso y va a crear su diagnóstico y sus potenciales soluciones, tan solo en un cuadro que es de 4 por 6, con un espacio que va a servirle de resultado final del desarrollo. Eh, Doctor William, damos un tiempo para que le den una mirada y de pronto hagan un ejercicio Sí, para que señor. después podamos hacer conclusiones. Y si Perfecto. quieres, puedes ponerlo de pantallazo para aquellos que de pronto no lo pueden ver, porque yo pues ya lo descargué. Me parece interesante porque usted literalmente le puede dar lo que usted acaba de decir, realmente un diagnóstico un poco más a conciencia de cómo es que estamos manejando los procesos en la empresa. Pero sí, si quieres, démosles unos 3 minuticos y lo proyectas Bien, en la... aquí lo tenemos proyectado. Voy a abrir el archivo para que todos sepan qué archivo recibieron.
Miremos para que todos. Y nos abrió bien, no tuvimos situación. Perfecto. Acá lo tenemos. Es un formatico en Word. Sí, señor, que puede, al que después le pueden colocar el nombre de su compañía, pueden utilizar como deseen. Todo esto es información libre que bien puedan utilizar. La intención es esa, que se masifique y que sirva como herramienta para que todos la podamos usar. A mí me parecería interesante, inclusive, que si el documento se pudiera uno rotarlo dentro de algunos de los staff intermedios de la compañía para ver cómo ellos ven cómo es el proceso. Porque un De ejemplo, nosotros acuerdo. pues, tenemos los tres esquemas, ¿no? El operativo, el táctico y el directivo. Y a De veces acuerdo. desde directivo uno lo ve desde una óptica aparente muy sencillo y dice así está funcionando, pero cuando uno ve el operativo se termina entendiendo completamente otra cosa. Entonces me parecía clave no solamente que lo llenara uno, sino que llenaran diferentes stands y a uno vería la óptica que cada uno de ellos tendrían con respecto a los procesos que se están desarrollando en la compañía. Mi doctor William me acaba de quitar las palabras. Que la intención es que ahorita en el taller lo hagamos para poder apropiar la metodología, pero la verdadera forma de hacerlo dentro de una compañía, por ejemplo, una compañía mediana o una grande, es primero que todo hacer el mapa de procesos, a cada uno de los mapas de procesos hacerle ¿cómo se llama? La subdivisión en RAPD más T, e irnos bajo la consideración que usted bien hace, ¿sí? Eh, de, a nivel operativo, entender que los operadores supervisores hagan la tarea y hagan esto después se puede tabular, ¿cierto? En consideraciones cualitativas, incluso le podemos colocar elementos estándar para que podamos nosotros trabajar el tema y desarrollarlo con cierto estándar que nos permita a nosotros cualificar después en una lista, ¿cierto? Las respuestas. Después llevarlo al espacio táctico donde coordinadores y jefes puedan realizar la labor, ¿cierto? Y finalmente llevarlo al cuerpo directivo para que de la misma forma en sus foros puedan desarrollar esto. Sí, lo que dice usted es real. Cuando nosotros vemos lo que contesta la operación y contesta la dirección, vemos dos espacios totalmente diferentes, empezando porque la operación quizás está más consciente de lo que es las micro operaciones de piso y la dirección lo ve más como una consideración de cadena de suministro. Entonces no entran tanto en el detalle. Y a veces, cuando tenemos, por ejemplo, en las empresas grandes y medianas, sistemas de información como los ERPs, ¿cierto? Pues producto de la misma evaluación que le damos a la información, que es llevada de esa forma, de lo particular a lo general, y en donde los directivos solamente se encargan de los esquemas generales, ¿cierto? Pues no logran integrarse con las necesidades de base y eso hace que los problemas subsistan. Lo que les comentaba, por ejemplo, del tema cerámico. El problema estaba pensado en que había un sobrestock dentro de la compañía y resultó que no era el sobrestock el que causaba las roturas, sino la forma como los operarios apilaban el producto por estar corriendo dentro de un espacio que no tenía espacio, valga la redundancia. Entonces, ahí empezamos a ver cómo estas dinámicas, también entendidas desde el punto de vista jerárquico, crean una nueva dimensión de entendimiento del problema. Y esto para las personas que están interesadas en el mejoramiento de la optimización de procesos se convierte en una herramienta muy fácil de hacer, muy fácil de comunicar, muy fácil de entender y que genera réditos precisamente para quien más los necesita, tanto el proceso como la dirección como los mandos medios, que en última son los que terminan sufriendo, apagando incendios porque no encuentran realmente qué switch mover para que las cosas funcionen. Entonces, totalmente acertado su comentario, mi doctor William. Efectivamente, así funciona. Bueno, muy bien. Entonces, hemos tomado nuestro tiempo. Entonces, bajo estas consideraciones, ¿cierto? De, desarrollemos nuestro diagnóstico. Y aquí agradecería muchísimo a las personas que hicieron su labor, ¿cierto? Y fueron introspectivos en el tema, que nos apoyaran con sus comentarios. Inicialmente,
Vamos a revisar el folleto, el formato desarrollado, vamos a revisar esos hallazgos y mejoras, ¿cierto? Vamos a contar sus experiencias sobre lo encontrado y vamos a tratar de enfocarnos respondiendo con las siguientes preguntas, inicialmente de manera mental, y quien nos quiera compartir sus inquietudes, pues la intención es que nos apoye con ellas. ¿Cómo ve el futuro de su negocio si se revuelven los hallazgos que encontró? ¿Qué le ha parecido la experiencia que acaba de desarrollar? ¿Cómo usaría el modelo RPD más de rapidito, como lo llamamos cariñosamente, para su negocio? Esas serían las inquietudes dentro de este espacio de labor. Entonces, mi doctor William, si quiere, damos paso a nuestros participantes para que nos den su, su mirada y nos comenten un poco de cómo se desarrolló la labor y nos contesten a estas inquietudes producto de lo que comentamos. Vale, sí, señor Julio. Sí, agradecemos a aquellas personas que nos hayan llenado el formato. Si pueden o levantar la mano o abren el micrófono y pueden dar sus opiniones con respecto al formato que diligenciaron. Listo. Voy a ampliar la presentación para que ellos tengan contexto para poder desarrollar su intervención. Bueno, yo arranco con el proceso que yo hice acá, básicamente. Bueno, En el caso del negocio que nosotros tenemos una fábrica, una pequeña empresa productora de pinturas industriales. Justamente en la parte de la recepción, aquí pues somos poquitos, no somos más de 10 personas. En la parte de recepción, literalmente nos ayuda fuertemente la persona, tanto el recepcionista como el almacenista, para revisarlo. Y el que recibe, él recibe los materiales, comienza a desarrollarlo y comienza bajo su experticia a poderlo trabajar. ¿Cómo lo hace? Mira que las cantidades sí estén bien y pum, va y lo almacena. Básicamente, ¿cómo se mejoraría? Justamente con tener un mapa de procesos, las fichas técnicas específicamente claras, para que cualquier persona que esté a la mano pueda desarrollarlo y lo pueda aplicar y lo pueda usar, porque justamente queda al criterio del quien lo está haciendo. En el almacenaje, sí, justamente tenemos una persona que es ser experta, porque son diferentes tanto productos líquidos como sólidos, ¿cierto? Y en los empaques, para que justamente lo pueda desarrollar. Lo hace pues a través de su experticia también. ¿Cómo le mejoraría? Justamente dividiendo las áreas del almacén muy claramente con respecto a dónde tienen que ir cada uno de ellos. En la parte de proceso, que lo tenemos nosotros acá, en la parte de proceso sí es claro, porque hay una parte donde es el control de calidad de materias primas, una parte que es la de mezclado, una parte que es la de tintura, otra parte que es la de empaque. En esta parte, justamente, ¿cómo lo manejaríamos? Justamente con una señalización precisa de cada uno de los procesos y teniendo identificado cuáles son las necesidades específicas de clientes con respecto a colores. En transporte interno, pues digamos es muy pequeña la planta, pues es muy sencillo, solamente con un pequeño montacargas los transportamos y justamente sería teniendo en cuenta muy claramente las rutas de envío de cada uno de los materiales de un lado a otro. Y en el transporte externo, sí se trabaja como lo decíamos en la fase inicial, lo hacemos con un esquema externo que nos hace el favor tanto de traernos todos los materiales, nuestras materias primas claves y, y también nos envía a cada uno de nuestros clientes específicamente lo que necesitamos de pedidos. En esta parte, ¿cómo mejoraríamos? De pronto tener alternativas diferentes de quienes nos pueden estar entregando a lugares más remotos. perfecto. Mi doctor William, si usted nota en la parte que usted habló de su procesamiento, ¿cierto? Que es producción, puede volver a aplicar incluso de nuevo el modelo. ¿Cómo recibo en las máquinas? ¿Cómo almaceno junto a las máquinas? ¿Cómo hago la preparación dentro de esa máquina? ¿Cómo lo movilizo de la máquina a la zona de almacenaje de producto terminado e incluso cómo lo transfiero a otra máquina en caso que sea necesario hacerlo? O sea que fíjese que el modelo ahí se lo volvió un modelo reiterativo en donde usted puede volverlo a trabajar dentro de cosas para ver el detalle. E incluso en la condición en donde usted ya habla de almacenamiento, puede aplicarlo, ¿cierto? Si usted tiene una zona pequeña, pero de todos modos donde realiza toda la labor, un pequeño almacén puede tener recepción, almacenaje, preparación de pedidos para entregar las materias primas, el movimiento al interior que va incluso desde la recepción hasta la zona de almacenaje, desde el almacenaje hasta la entrega a quien lo necesita, y el transporte externo de cómo se lo trajeron y cómo lo lleva de ahí
al lugar a donde lo quiero trabajar. Entonces, fíjese que puede incluso entrar en mayor detalle, incluso entendiendo que su proceso sea pequeño, las labores de operación que tenemos acá pueden integrarse dentro de microprocesos que usted también quiera utilizar, que esa es otra de las bondades del modelo. Se adapta a verificaciones nanologísticas en cualquiera de sus subsistemas o sistemas. Tenemos a alguien más que Gracias, nos Julio. quiera, no a ti, muchísimas gracias por tu comentario. Tenemos a alguien más que quiera hacer su intervención. Este espacio es para que nosotros podamos comentar lo entendido y para nosotros es supremamente importante saber que se logró el propósito del taller. ¿Alguien que nos apoye con sus comentarios? Nosotros que estamos en procesos virtuales en la universidad, vemos esto todos los días. Somos muy tímidos para hablar, Es pero que es lo que iba a parte, decir, que perdiéramos el tibio para poderlo trabajar. no hay problema, no hay problema. Es parte de las consideraciones de este espacio virtual. Pero les agradezco muchísimo a quienes nos entregaron la información en esa encuesta, ¿cierto? Que queda en sus manos también para que la puedan revisar. Bueno, muy bien. El silencio incómodo es saber si alguien a ver si alguien se anima a hacer el comentario. Bueno, entonces, indiferente de esto, que creo que es importante darles bases para que ustedes tengan posibilidad de abondar en el tema si a ustedes les llamó la atención. Entonces voy a colocarles estas referencias. Estos son dos documentos que muestran como el, el, la génesis de lo que fue esto iniciando y un documento del 2024 que muestra hasta dónde ha llegado lo que hemos hecho. En esto más para trasladarles a ustedes un resumen formal de lo que ha sido la mecánica misma de trabajo con el modelo, para aquellos que de pronto quieran replicar consideraciones similares para desarrollar sus propios modelos o para ahondar en lo que tiene que ver con el modelo mismo. Me voy a atrever a pasarles a ustedes esto también para que lo tengan a mano. Permítame, yo lo paso a su, a su espacio de lectura. Tenemos este que es el documento que fue la génesis del, de la labor que estamos desarrollando y este que es un documento que muestra un poco la evolución de cómo se ha ido haciendo cositas con el modelo. Permítanme un segundito y lo pasamos acá. Muy bien, ahí lo tienen. Listo. Esto es muy bien. Eh, Tenemos esto. Muy bien. Esto para que tengan ustedes a mano esa información que puede llegarles a ser, pues como referentes, un documento importante. Acá tenemos entonces la información mía, lo que les pueda servir con el mayor gusto. La intención es que este modelo que es de todos, porque es un modelo abierto, es un modelo en donde estamos trabajando y seguiremos trabajando en este espacio de generar nuevas formas de utilización y creando nuevas soluciones para que él crezca, madure y sirva a más gente, pues dejo aquí mi correo para lo que ustedes tengan a bien servirse en la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia en Colombia. También tenemos en la Florida, en los Estados Unidos, y tenemos una sede en España. Será un gusto atenderles a todos aquellos que estén interesados en conocer un poquito más de las dinámicas nuestras de trabajo, en donde, por ejemplo, con el doctor William hemos llevado a cabo muchas de las labores que él bien comenta, y será un placer seguir apoyando los procesos de Revienco desde estas modestas labores que espero hayan sido de su agrado. Entonces, por su atención, infinitas gracias y quedaría el espacio para preguntas si es que hay alguna sobre ello. Ok, Julio, César, muchas gracias
por la charla, sí señora, sí señor, gracias. Excelente la temática, revisando el documento que nos acabó de entregar, está muchas de las cosas que nos acabó de entregar, parte de las imágenes de lo que nos hizo en la presentación. Y también, pues, para esta parte, pues queremos darle el agradecimiento y la Red Inco le otorga a Julio en estos momentos, voy a colocárselo en el chat en estos momentos y se lo enviaremos al correo, donde le estamos haciendo entrega de la siguiente constancia, donde nos dice que la Universidad Autónoma del Estado de México, la red Redeinco y el Cuerpo Académico de Educación y Sostenibilidad, Facultad de Economía, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Campus Bogotá, la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Economía, la Universidad Autónoma del Estado de Juárez, perdón, en colaboración con la Red Internacional de Global South Innovation de Oscar, otorga la constancia al doctor Julio César González Silva por su valiosa participación en impartir el taller Logística al alcance de todos en el modelo estable de la optimización del modelo del flujo logístico RDT más T en nuestro cuarto coloquio internacional, interinstitucional y de la red de investigación de colaboración en temas de innovación, emprendimiento y competitividad, desarrollo económico y social, REINCO, el 29 de agosto del 2025 de la ciudad de Toluca, el Estado de México, dentro del modelo virtual. Y le damos también el paso a la doctora Azalea Canales para que nos comente unas cositas interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, primero, doctor Julio, muy interesante conferencia, taller, de verdad también, William, gracias por siempre apoyarnos, también, doctor Julio, todos los asistentes. Les comento que el link de asistencia ya está en el chat para que registren la asistencia y puedan tener acceso a la constancia de participación. Bueno, les quería, bueno, aquí, que muchas gracias, doctor, que muy interesante. Nos han escrito que les interesa a algunos de los participantes de este coloquio, les interesaría participar en la red. Entonces, bueno, aquí les dejo los datos de contacto. Mi nombre es Rosalia Canales García. Yo soy responsable de la red, aunque bueno, hay muchos corresponsables. Soy de la Universidad Autónoma del Estado de México. La red está escrita precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de México y tenemos un registro formal que aquí está, ¿no? Entonces, este registro lo estamos actualizando cada año, nos evalúan, nos toca en marzo del 2026. Si gustan incorporarse a las redes, con mucho gusto les podemos dar los datos para incorporación, que básicamente es hacer trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, aquí está el contacto, el correo es el red.rediemco@gmail.com. Tenemos una página de Facebook y tenemos también una página de YouTube. Entonces, todos aquellos investigadores que estén interesados, pues con gusto los podemos asesorar para que se puedan integrar a la red de manera formal. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor William. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Doctora Salea, muchas gracias Gracias. por esa invitación conformar nuevamente la red. Y solamente también para agradecerle a Julio César por esta interesante charla con respecto al abastecimiento logístico de lo que tenemos que trabajar. Y señores, invitamos a todos aquellos que no formen parte de la red. Nosotros no somos un poquito intensos, nos fascina colaborar y estar interactuando con todos, nos fascina molestar a nuestros compañeros de Perú, a nuestros compañeros de México, a los otros que tenemos aquí en Colombia, inclusive ahorita al compañero de Argentina que arrancó, porque la red tiene que seguir creciendo. Y gracias a Oscar que tiene esta red global tan grande para que tengamos esta presencia nacional e internacional e inclusive pasando barreras hacia Emerald. Muchas gracias a todos por su participación. Julio, nuevamente muchas gracias por este tema tan interesante e invitamos a todos nuestros asistentes a en este momento entramos en un momento de receso hasta las 2 de la tarde hora México, donde entraremos de 2 a 4 de la tarde a nuestras mesas de trabajo para las ponencias específicas que tenemos y después de las 4 una charla magistral que estará a cargo del doctor Germán Di Trolio con respecto a qué cambiaron las reglas de juego y qué tiene que seguir jugando básicamente. Y nuestra reunión anual a las 5 de la tarde de Red de Inco. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y estamos en contacto a las 2 de la tarde hora México. Feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias.
Doc, una pregunta técnica. ¿En el mismo Sí. enlace